Saludos a nuestra querida audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Este es un canal de YouTube dedicado a las personas mayores. Estoy en presencia de Trinidad Siles, que ella les vamos a contar a nuestros nuevos auditores. Eh, Trinidad Siles es licenciada en castellano en la Universidad Católica, tiene un diplomado en didáctica de la enseñanza, de la lengua y la literatura. Ese diplomado lo hizo en la Universidad Alberto Hurtado y tiene un emprendimiento contra cuento y marea. Estamos también con Gabriela Oces, que es psicóloga de la Universidad de Chile, y en presencia también de Jocelyn Briceño, que es coach ontológico, y Alejandro, que no nos acompaña esta semana, pero sí a partir del próximo martes, que también es coach ontológico. Y nosotros estamos acá para acompañarlos, darles una mirada de los cuentos, y Trini nos cuenta el cuento, nos da su crítica literaria y después, si ustedes están súper interesados, sigue Gabriela con su mirada y con todos sus comentarios que son muy interesantes para todos ustedes. Y como tenemos nuevos auditores, los vamos a saludar porque nos enaltece que nos hayan escogido para poder seguirnos. Es Alejandra Ramírez, don Marcos Guerrero Villarroel y la residencia Cava, que es de Yautepec de México. La residencia Lenoble, que es de Montevideo, Uruguay. A Robertina Lorenzo, que nos está siguiendo también, a Marisol Terapeuta, que es de Viña, que seguramente nos va a recomendar a sus pacientes, a Silvia Arancibia, a la residencia Chalón, que es de la Araucanía, un abrazo tremendo para ellos, a Lazos Adultos Mayores, Yo Te Cuidaré, que ella se dedica a cuidar personas mayores, con mayor razón le mandamos un tremendo abrazo, a Vejez Activo Chile, a Poder Mayor, a la Residencia San Juan de Dios, a todos sus residentes y a Garden Suite. Y en especial también a Isabel Mejías, a Mariana Neff y a Ilka Sosa, que siempre nos están enviando un comentario a nuestro canal de YouTube. Un millón de gracias y un tremendo abrazo. Y ahora Trini nos tiene un cuento que parece que es moraleja. A ver si Trini nos dice realmente cómo es. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia. Le doy la bienvenida a los auditores y también a todo el panel. Y me alegra estar otra vez con ustedes, repitiendo un autor que lo vimos la semana pasada, que es Julio Ramón Ribeiro, peruano, nacido en 1929 y muerto en 1994. Un cuentista maravilloso que no se conoce tanto en Chile, desgraciadamente, pero que ha sido premio Juan Rulfo en 1994, meses antes de que él muriera, una afección pulmonar. Era un hombre que fumaba muchísimo, pero se entregó al, al cigarro sabiendo que corría su vida peligro. Así todo, disfrutó del cigarrillo que lo acompañó mientras escribía. Pero hoy día quiero contarles un cuento, leerles, como en otras oportunidades, ir rescatando a través de sus frases un resumen del cuento. Si pueden leerlo entero, lo van a disfrutar porque la verdad que nadie puede reemplazar el estilo, ese estilo sencillo, irónico, algo escéptico que tiene este hombre, pero que resulta ser transparente de lo que quiere contar. Es real, transmite con sus adjetivos de la mejor manera esta narración. Y voy entonces al cuento El banquete. El banquete fue un cuento que lo publicó en una antología que se llama Cuentos de Circunstancias en 1958. El banquete, con 2 meses de anticipación, don Fernando Pasamano preparó los pormenores de un magno evento, experimentando para ello una serie de transformaciones en su residencia, desde echar abajo unos muros hasta renovar todo el mobiliario. Su señora lo ayudó en todo. Dado que el evento contemplaba un concierto, fue necesario construir un jardín. El menú fue inspirado de hoteles y restaurantes. Todo dispendio le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría de esta recepción, con una embajada en Europa y un ferrocarril a mis tierras de la montaña. Así soñaba él. Con eso, se decía a sí mismo, acumularemos una fortuna importante.
Fernando Passamano era pariente del presidente y obviamente el presidente sería el invitado central. Lo único que faltaba era que confirmara su asistencia a la recepción. Mientras tanto, encargó pintar un retrato del presidente como la idea, con la idea de sorprenderlo ese día con esa imagen. Hubo confirmación de parte de la presidencia. Por tanto, el anfitrión tuvo la más grande alegría de su vida. Los primeros en llegar fueron los soplones, luego los que desempeñan oficios clandestinos, ministros, parlamentarios, diplomáticos, hombres de negocio. Llegó también el presidente y don Fernando, olvidándose de las reglas de la etiqueta, se le echó en los brazos con tanta simpatía que le dañó una de las charreteras. Al fin, cerca de la medianoche, el dueño de casa le deslizó su modesta petición. Pero no faltaba más. Se sobreentendió y le dijo así el presidente: justamente, don Fernando sabe que queda vacante una embajada y es la de Roma. Impondré su nombre y aprovecharé además de discutir el tema del ferrocarril para que pueda pasar por sus tierras. Esto lo debo hacer con una comisión. Pasó la noche y al día siguiente, a las 12 del día, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Aterrorizado al abrir los ojos, le vio penetrar en el dormitorio con el periódico abierto entre las manos. Arrebatándoselo, leyó los titulares y sin proferir una exclamación, se desvaneció sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de Estado y el presidente había sido obligado a dimitir. El cuento es un resumen, pero si ustedes lo leen entero, lo van a disfrutar porque está tan bien escrito, tan bien redondeado para dar esa idea de un banquete en el que un hombre se juega la vida por mostrarse muy afable y además un hombre que podría ser el idóneo para un cargo que él estaba pidiendo. Pero aquí están ya los compadrazgos, están ya las peticiones familiares y comienza a aparecer esos famosos signos de corrupción, ¿no? Eh, este hombre, como les decía, hace todos los méritos posibles, sociales. Primero, por invitar a toda la gente etiquetada que formaba parte de la alta sociedad, pero vinculados con la política, con cargos importantes, pero con gente que tenía algún cargo. Y él invita a todos ellos y su mujer se involucra en esta idea y obviamente que deja para el punto central la invitación al presidente, que es pariente de él y que le va a deslizar una petición que a él le significa mucho porque le va a ofrecer una gran fortuna. Entonces se aprovecha de ese vínculo y le pide directamente que si puede darle una embajada, si él puede hacer todos los trámites para que esto resulte y además lograr que el ferrocarril pase por sus tierras. Y con eso a él lo van a beneficiar y va a obtener lo que él quiere. Pero ahí está la moraleja de la que hablaba Cecilia. Sí, ¿qué moraleja podríamos decir, no? Bueno, no creer tanto en que van a resultar estas cosas. Convendría más bien jugársela por los méritos personales. Quizás él no los tenía, había simplemente se había enriquecido gracias a ciertas herencias, posiblemente, no lo sé, o quizás había trabajado y había logrado juntar algo. Pero en definitiva lo que él quería era aprovecharse de estos puentes que lo iban a lanzar a la sociedad, eh,
funcionando como embajador en Roma, qué mejor. Y además iba a lograr enriquecerse gracias al paso del ferrocarril, qué asco, ¿no? Esto lo hace por debajo, lo hace en silencio, y el presidente también se siente comprometido y sin plantearle desde un principio, no, yo no estoy dispuesto a exponerme a esto. Lo lamento mucho, pero yo no voy a facilitarte este cargo ni tampoco el paso del ferrocarril. Yo, la verdad, soy un hombre honesto, respetable y no me presto a este tipo de favores. Es un cuento sabrosísimo, con una ironía, con un sarcasmo, cómo se ríe justamente de esa gente que aprovecha todo tipo de vínculos para surgir, para aparentar, para lograr cargos mejores. Resulta ser tan latinoamericano eso, ¿no? En Chile lo vemos en todos nuestros países. Cada vez yo espero, y uno espera también, que resulten los cargos por méritos. Pero todos sabemos que en el fondo eso no funciona, ¿no? Y este gran escritor, con esa labia estupenda y con esa sensibilidad para captar este tipo de fenómenos, lo modela de una forma extraordinaria, extraordinaria. Este es uno más de los tantos cuentos en que él permite acercarse a la sociedad y mostrar estos trapitos al sol. Creo que yo le agradezco enormemente a Jocelyn que nos pidió cuentos peruanos, y quién mejor que Julio Ramón Ribeiro para retratarnos la sociedad limeña. Yo creo que esto es parte de ese de ese ancestro colonial, de esa Lima que se valía justamente de este tipo de servicios que, como en todas partes, funcionan así, ¿no? Uno puede hablar mucho más, pero yo quiero oír la perspectiva psicológica que le va a dar Gabriela, en este caso, que lo hace además con esa finura que tiene. Te doy la palabra, Gabriela. Quiero analizarlo desde un ángulo que este cuento ilustra una experiencia de frustración. La frustración es un gran tema en las vidas de todas las personas, porque en el cuento se ilustra perfecto en qué consiste este fenómeno. Hay una meta, un objetivo que es valioso y que para el personaje era tremendamente valioso, que era lograr todo este cambio de, digamos, que pasara el ferrocarril por sus tierras, que lograr esta embajada en Roma, que le iba a producir grandes réditos, ¿no es cierto? Hay un objetivo valioso y él hace todo por lograrlo, pone, como diríamos, comillas, toda la carne en la parrilla, y aparece un obstáculo en su camino que imposibilita el logro de este objetivo. Esa es la dinámica de la frustración. Ahora, eh, también lleva a pensar en cómo nosotros no controlamos, cómo los seres humanos no controlamos todas las variables, por mucho que nos esmeremos, por mucho poder que tengamos, y siempre la vida o las circunstancias hacen que este tipo de cosas ocurran, que no todas las metas y no todos los objetivos grandes y pequeños se puedan lograr. ¿Sabes que me vino a la mente un hecho histórico que ustedes deben recordar? Durante una época de la dictadura se fijó un tipo de cambio del dólar tremendamente bajo. El dólar, no me acuerdo si eran 30 pesos, y además a la gente se le prometió que esto iba a ser estable, que el dólar nunca iba a cambiar en el tiempo, y eso hizo que muchos empresarios y muchas personas se endeudaran en dólares. Bueno, y esto, tal como le ocurre a este personaje, de la noche a la mañana cambió. Y literalmente, tal como lo cuenta el cuento, yo sé de casos de amigos empresarios que leyendo el diario se dieron cuenta que eran tremendamente pobres en ese minuto porque estaban endeudados en dólares y en mucha, mucha plata. Por lo tanto, a muchos chilenos les golpeó ese hecho tal como a este personaje le golpeó este golpe de Estado.
Por lo tanto, aquí hay un estudio, una puesta de la lupa en este fenómeno de la frustración y en cómo también nos puede cambiar de la noche a la mañana el destino, la suerte, o lo que sea. Y yo creo que también en esta epidemia, en esta pandemia, eso se ha visto harto. Por lo tanto, y con esto quiero terminar, señalando y poniendo también bajo la lupa la importancia de un fenómeno que es la tolerancia a la frustración. Nosotros tendemos a operar y tendemos a educar a los niños también con sobregratificación, como con grandes expectativas, y a las personas se les ha dejado de transmitir que el esfuerzo es lo que lleva al cumplimiento de expectativas, es lo que lleva a meta. Y la sobregratificación con que hoy día, con que hoy día estamos acostumbrados a vivir es bien peligroso en ese aspecto, porque hace que las personas no desarrollen tolerancia a la frustración. Hay que saber enfrentar la frustración. A los niños hay que enseñarles esto desde muy pequeño, y mientras más hagamos por ser nosotros también ejemplos de aquello, de no dejarnos abatir, de superar estos momentos de frustración que siempre, siempre van a estar, la vida va a ser mucho más plena y mucho mejor. Entonces, el último mensaje podría ser fomentar la tolerancia a la frustración. Eso. Estupendo. Interesante, Gaby, de verdad, me llevas a ver este cuento un puntito más y te cuento por qué. Bueno, en principio, agradecida total porque por el ser oferta de Trini, ¿no? Nos trajo el escritor peruano desde la semana pasada, riquísimo este escritor, ¿no? Lo leí también su biografía, Trini lo describió muy bien. Y una de las cosas que me encanta ya de vivir la cultura peruana, yo soy venezolana en el Perú con 10 años, es cuando el escritor habla del banquete y que totalmente cultura peruana. Acá la gastronomía es riquísima, riquísima. Yo Cuando llegué al Perú me engordé 5 kilos. Naturalmente, sin darme cuenta, era tan rica y el escritor habla de dos elementos aquí súper básicos, la chicha, que la chicha morada, es un maíz morado riquísimo, súper saludable además. A mi niño le encanta. Y el otro habla de los cuyes, que son cuis. Yo tengo 2 cuis, no lo van a creer, yo no tengo granja, estoy en Lima, en la ciudad. Pero mi nene, tanto la cultura peruana es bastante interesante, ¿no? En lo que hay en las regiones. Y una de las regiones, justamente la región del papá del nene, es especialista en cuis. Y su colegio le pidió hablar de una región particular, él habló pues de la provincia de donde nació su padre. Y allá siembra, además de que hay mucha siembra, hay bastante cuis. Los cuis se reproducen como nada. Y él quiso en su exposición poner un cuy, es como un, no sé si lo saben, es como un hámster más grandecito, ¿ya? Aquí no lo comemos, no los comemos, perdón a los animalitos, pero es riquísimo. Y entonces él quiso traer el cuy a su exposición en vivo y directo. Pues su papá le cumplió su sueño y le trajo su cuy y lo expuso a sus amiguitos y todos están súper felices. Así que, bueno, yo creo que la cultura peruana es súper rica en parte de la gastronomía. Y este escritor lo detalla bastante bien, tanto en el cuento anterior como en este. Habla mucho de lo que es la cultura peruana, y no solamente en Perú, sino también en general en Latinoamérica, porque además él se paseó por muchos países, sobre todo en Europa, ¿no? Ahora bien, ¿qué me queda de este cuento? Mira, fíjense que yo me fui por 2 laditos aquí, ¿no? Uno es los 5 actos del habla. 5 actos del habla, que nosotros le llamamos en el mundo ontológico, es justamente cómo te mueves en este mundo, ¿no? Cómo haces tus pedidos, ¿no? Las promesas que ocurren allí, las afirmaciones que se dan en tu día a día, y el ser oferta. ¿Y dónde enfocas tu ser oferta? ¿No? Él enfocó toda su fortuna en invertir en sus sueños, ¿no? En otra persona, ¿no? Y fíjense que se pusieron en acción los 5 actos del habla que le decimos,
pero ¿con qué efectividad fue esto? ¿Con qué efectividad fue colocar todo lo que tenía en otra persona? Teniendo tanta fortuna, ¿por qué la pongo en manos de otra persona? Y aquí me llama la atención un poco lo que yo espero del otro cuando me promete, ¿no? Me lo creo. Creo que eso va a ocurrir. No mido el entorno de los cambios. No estoy preparada. Yo estoy en el mundo de recursos humanos. Y me pasa mucho, tengo ya 20 años en este mundo, he pasado por todas las áreas de recursos humanos y en selección, reclutamiento, se tiende mucho a pensar de quién conozco dentro de la compañía, quién me refiere, ¿no? A cómo llego. Y les cuento, yo bueno, he tenido la gran suerte de estar en organizaciones internacionales, ¿no? Y acá no se maneja de esa forma. Acá lo que funciona es el mérito con que tú te presentas. Claro, obviamente, si conoces a alguien de la compañía, puede ser que llegues más fácil a presentarte, pero a la hora de la evaluación, el mérito está súper clave. Yo creería, hemos tenido la oportunidad de tener referidos, que es muy bueno, es rico, porque nos ayudan a encontrar esas personas que tienen las competencias que buscamos, ¿no? Como que mucho más rápido. Estoy buscando un vendedor y llega el vendedor que con las características de mi compañía, referido por Trini. ¡Wow, Trini! Gracias. Y le agradezco a Trini. Qué bueno, ¿no? Pero igual ese vendedor va a pasar por un proceso. ¿Bien? Y cuando queda el proceso final, el que finalmente toma el mando es el que tiene el mérito, el que se destacó, el que se alineó más a lo que se espera en futuro. Los tres son espectaculares probablemente, los tres cumplen ya el perfil, pero hay uno que se destaca que está más alineado a la cultura, a lo que se espera, y la empresa a él también. Entonces yo creo que el mérito es súper clave. Ahorita en este mundo, estamos en el Perú o en la empresa donde estoy, estamos viendo el tema de la mujer y su inclusión femenina en el liderazgo. Y un punto clave que se está hablando no es por ser mujer solamente, es porque eres mujer y tienes tus méritos de tener el puesto que puedes tener, de alcanzar lo que tengas que alcanzar, ¿no? De darte, eso sí, la inclusión. Pero tú con tus méritos vas a lograr lo que te toca, ¿no? Entonces creo que el mérito, quiero resaltarlo, el mérito de lograr nuestros propios logros no tiene precio, ¿no? En otras personas, en otras posibilidades, a veces nos perdemos de ese ser oferta real que tenemos y tuvimos tanta habilidad para ponerlo en otro. Imagínense si lo ponemos en nosotros y si hacemos que eso brille, ¿no? Entonces, este cuento me hizo irme por ahí, me encantó, me hizo invertir, ¿no? Lo que es los 5 actos del habla y qué tan importantes son las emociones, como lo decía Gaby, ¿no? Las emociones, que lo que nos pasa transforma cualquier tema. Aquí muy bien, yo puedo usar mis actos del habla, puedo prometer, puedo hacer los pedidos que toquen, y lo que corresponda al mundo comunicacional, pero las emociones juegan un papel súper clave en cómo yo manejo el proceso y cómo me enfrento a esos posibles cambios que se puedan dar por algo que no tengo previsto, ¿no? En ambos, poniéndolo en otro, poniéndolo interno, creo que la importancia es valorizar el mérito de cada uno de nosotros, ¿no? Con eso me quedo y no sé, Ceci, si por allí te gustaría comentar algo. Sí, mira, gracias a Gaby, a ti, Jocelyn. Siempre cuando colocamos, en realidad depositamos, no sé, aquí le estamos hablando a la mayoría de los adultos mayores, depositamos toda la confianza en una sola persona y esa persona no está, viaja o tal vez por miles de razones no nos puede responder. Claro, tenemos estos problemas, como dice Gaby, de frustración y he sabido de muchas casas de adultos mayores que no los dejaron ver a los parientes, entonces hubo se alteraron mucho psicológicamente las personas y con toda razón. Imagínate que dejar de ver a tu familiar, a tu amigo, y en realidad repercutió bastante. Entonces,
Bueno, esta pandemia nos puso a todos en una disyuntiva bien fuerte y yo me gustaría invitarlos a... El adulto mayor es una persona tan inteligente, ha pasado por tantas cosas en la vida, pero a lo mejor hay un término que para ellos es nuevo, que es la resiliencia. El diccionario dice que permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto, permite anteponerse a distintas adversidades. El adulto mayor ha pasado por muchas cosas y obviamente sabe cómo anteponerse, pero siempre los seres humanos tenemos que estar aprendiendo cómo surfear algunas cosas. Yo creo que esta pandemia nos sirvió para pensar qué otra cosa podemos hacer encerrados. La verdad que es difícil, por eso yo los invito a que escuchar estos cuentos son media hora, una hora de reflexión, de sacarlos de la rutina. Es importante que la mente esté distraída y que salga del estrés. Yo creo que ahí Gaby después me puede apoyar porque el hecho de que estemos viendo televisión todo el día en forma, viendo noticias y estadísticas, es muy importante que la mente salga un ratito de eso. Y la Gaby dijo algo muy importante, lo de la deuda de los $39. Yo me acuerdo que mi papá compró la casa en dólares. Y mi papá trabajaba en banco, era vicepresidente del Citibank en ese minuto. O sea, ¿cómo no iba a saber? No, no se sabía. Compramos la casa en dólares y al día siguiente mi papá se quería morir, quería agarrar la casa y dejarla al Mapocho, porque nos endeudamos para siempre. La verdad que fue una deuda que nunca pudimos cubrir, increíblemente. Entonces, el cuento este de Trini, yo creo que a muchos chilenos les va a llegar, porque en esa época todas las empresas se endeudaron, todas las personas como familias se endeudaron en comprar casas, autos, y de repente vino esta reversa. La verdad que fue un momento duro. Y yo creo que los momentos de aquí en adelante van a ser bien extraños, así que vamos a ir, los invito a ponderar, a ser resilientes, a elevar la tolerancia, la frustración, porque yo creo que nuestra querida tierra nos va a poner a prueba en varios aspectos, y invitar a los adultos mayores que se pongan a hacer más cosas entretenidas, que busquen otras actividades. Yo sé que Trini ahí nos puede apoyar porque ella es voluntaria en una residencia, a ver qué nos puede contar de su experiencia. Bueno, me encanta cómo el cuento se ha ontologizado, ¿eh? Y que sirve de plataforma para una serie de disquisiciones que han hecho. Sí, es verdad lo que dice Ceci. Yo creo que la tercera edad se está volviendo, se está reinventando otra vez después de un estado bastante febril. Pero yo quiero volver al cuento y referirme al banquete. El banquete, que es el título. En el banquete se centra toda la atención narrativa de este cuento, ¿no? En que el protagonista está poniendo toda su riqueza en eso para mostrarse en sociedad, cosa que era muy típica años atrás, todavía eso se mantiene. Y volviendo a lo que decía Jocelyn, justamente en una Lima, en los rezagos de una Lima colonial que todavía está anquilosada, ¿no? Estoy pensando en grandes autores peruanos como Vargas Llosa, Bryce Echenique, que se ríe a gritos de esta sociedad que vive un poco de las apariencias. Y yo creo que Julio Ramón Ribeira lo sabe reivindicar muy bien y permite a través de este tipo de cuentos que la persona reflexione, sobre todo si ha caído en una situación como esa. Gabriela se refería a la frustración y efectivamente este autor es es un gran narrador que nos permite pensar en lo que es el racismo, el fracaso, la soledad, en una sociedad de clase media, sobre todo, en que todos se sitúan frente a contextos de fracaso, situaciones vulnerables, en que tienen que volverse a inventar de alguna manera después de
un golpe duro como el que reciben ellos, ¿no? Pero los presenta frente a sus tragedias personales y cotidianas. ¿Cómo se manejarían después? Este autor es estupendo, yo lo recomiendo, tiene novelas, pero tiene otros tantos cuentos, y la verdad que con su estilo sencillo, irónico, escéptico, nos acerca muy bien a la existencia, a lo que somos realmente. Pero me fascina cómo ustedes le han podido sacar partido desde sus perspectivas. Y te agradezco mucho, Jocelyn, Jocelyn, que me hayas hecho hincapié en buscar autores peruanos. Los hay. Y para mí este es uno de los preferidos. Con esto yo me despido y les agradezco muchísimo la atención con este cuento. Un abrazo. Gaby. Sí, eso impresiona también, ¿ah? Valga la redundancia, cómo este señor quería impresionar al poder. Ahí también hay todo un estudio de la relación con el poder, como construyendo formas y presentándose en una versión inflada de sí mismo, ¿ah? Que también a él lo cambia, porque le va produciendo cambios por dentro, porque hay un pasaje del cuento donde él se imagina con una mujer como perfecta, ¿ah? Que obviamente no era su mujer. Entonces, todo esto no pasa por experiencias de este tipo, como con tanta hipérbole, como en el tema del poder, que ya lo hemos visto también en otros cuentos, no pasa en vano, o sea, algo le va sucediendo también a las personas en esta dinámica. Y, eh, y también reforzar esto que dice la Yossi. La gastronomía peruana, yo no sé si sabe Yossi, pero en Chile es exitosísima. Aquí hay una profusión de restaurantes peruanos maravillosos y todos los chilenos con la inmigración peruana hemos tenido la oportunidad de disfrutar esa magnífica gastronomía. Chapó, ¿ah? A la comida peruana. Con esto me despido yo. Y yo estoy en toda la lucha de bajar los 5 kilos desde hace 10 años que me tomé riquísimo. Fíjense, yo me despido con el ser oferta y lo recojo de todas. La importancia del ser oferta y el adulto mayor. Yo creo que la oportunidad de reinventarnos la tenemos siempre y está en nuestra actitud. El ser oferta se adapta a ese momento, a ese cambio, a lo que ocurre. Y si yo les cuento, yo con mis 44 años, que me siento muy orgullosa de decirlo, siempre dice, no digas la edad, me dice, yo me siento súper feliz. Y yo quisiera llegar que Dios me dé la bendición de llegar a muchos años y llegar con actitud, llegar con cambios, porque no tiene que ver con edad, tiene que ver con esto, con actitud, con corazón, con pasión, ¿no? Entonces, el ser oferta, yo cuando comenzó esta pandemia, yo no tenía ni idea de dar un live, de estar invitadas, tener yo diría, este privilegio de estar en un grupo de chilenas maravillosas, con un nivel como el que tienen ustedes, de tener un compañero del mundo ontológico que consideró importante la interrelación de Latinoamérica, los diferentes puntos de vista, como fue Alejandro. Entonces, me pregunto, yo no sabía manejar un Zoom, ¿ah? Yo no sabía estar en una buena presencia, ¿ya? Al frente de un mundo tecnológico con muchos miedos, con muchos miedos. Este jueves nos vamos a lanzar a Hábitos Saludables por Instagram, nuestra primera vez, con Alejandro. Así que los invito a todas, a todos, para que nos sigan. ¿Cuál es la intención? No es salir al mundo tecnológico por salir, es aprovechar este mundo de poner al servicio esas oportunidades que nosotros tuvimos. Eso que yo aprendí. Y como que el win to win, yo brindo y yo recibo y aprendo además, ¿sí? Entonces, la oportunidad de reinventarnos está en nosotros. Y no tiene edad. Y me quedo con eso. Y el ser oferta riquísimo que podemos brindar. No nos los llevemos, no nos los guardemos. Expongámoslos, saquémoslos. Porque a medida que va saliendo, nos lo vamos a ir dando cuenta que
que primero no lo vamos a creer, yo al menos me lo creo más, y dar cuenta que con que una sola personita haya cambiado, haya pensado que es importante, valió la pena. Así que hay mucho que escuchar del adulto mayor, a mí me encanta escucharlos. Yo extraño mucho a mi abuelita, y yo me encanta hablar con ella. Así que por esa razón, y para cerrar ahora sí, he tenido la suerte de ser invitada con una amiga colombiana también en una red de adultos mayor va a ser lanzada para ofrecer servicios al adulto mayor. Entonces, todo lo que tenga que ver con el adulto mayor a mí me jala muchísimo porque lo disfruto, porque disfruto escucharlos, disfruto saber por cómo lo vivieron en sus tiempos y mucho más, darle yo mi punto de vista como es hoy y reírnos de las diferencias. Así era con mi abuelita. Así, muchísimas gracias, Ceci. Con esto me despido y gracias de verdad por este cuento. Gracias, Jocelyn, gracias, Gaby, gracias, Trini, por este cuento. Le mandamos un saludo súper grande a Alejandro, que yo sé que va a escuchar el cuento después, está en un trámite personal muy preciado para él. Y nada, ustedes sigan escribiéndonos en el canal de Yo Soy Digital Chile. Nosotros les vamos a seguir mandando saludos. Se integra inclusive a esta nueva red gente de Uruguay, residencias que está allá en Uruguay, en la 5ª región, nos están escribiendo. Así que un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Y gracias por escucharnos siempre y apoyarnos. Un abrazo a todos. Chao, chao.